Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Queda un día, vaya nervios, queda un día para la fecha más esperada desde hace meses para el ecosistema cripto, o una de las primeras fechas, porque también tenemos el halving ahí en abril. Mañana la SEC tendrá que emitir un veredicto sobre los ETFs de Bitcoin al contado. Mañana, en principio, vuelvo a repetir, en principio sabremos si se aprueban o no los ETFs spot en el mercado estadounidense. Esta fecha es vital porque la autoridad financiera estadounidense, principal mercado mundial, ha alargado este momento no durante meses, durante años. Ahora Gary Gensler y compañía tendrán que pasar por el aro, o al menos eso es lo que espera el consenso de mercado. El precio de Bitcoin se ha disparado hoy. Ha llegado a superar los 47.000, ahora lo tenemos en 46.500 dólares. Esto indica hambre por parte de los inversores por la principal criptomoneda, cuyo precio se espera que suba mucho este año y el siguiente. Ya sabéis, se espera, aquí nadie tiene la bola de cristal. Vamos a comentar esto en el programa ahora con nuestros dos invitados. Primero vendrá Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast. Vamos a hablar con él, también un poquito de actualidad, aparte del tema central de la jornada, que evidentemente va a ser este de los ETFs. Y luego la segunda parte vendrá Jesús Pérez, ya le conocéis todos, fundador de Criptoplaza, asesor de un fondo cripto en Luxemburgo. Vamos a preguntarle por esto, también perspectivas de este año, por cómo empezamos 2024 con esta primera fecha. Mira, qué bien nos ha venido que sea en enero, para el ecosistema cripto y todo este mercado. Así que ahora vamos con ellos. Se acerca la fecha. 7.000 millones de dólares podrían entrar en el ecosistema Bitcoin a través de estos vehículos de inversión, de estos ETF spot. Ya sabéis que estos, si se aprueban mañana y no lo alargan más, esta tortura a la que nos tienen acostumbrados ya por parte de la SEC, de alargar y alargar y alargar la fecha de una manera ya casi loca. Ya sabéis que se aprueban los ETFs de Bitcoin al contado, los que tienen detrás el mismo número de dólares que de lo que compran de Bitcoin, porque ya existen desde hace años los ETFs de futuros de Bitcoin. Existen fondos, existe capital institucional que ha entrado en cripto de otra manera. Joaquín Matinero es abogado especializado en blockchain, lo ha explicado así en Capital Intereconomía. Que se han posicionado invirtiendo en criptomonedas, aparte de los fondos 100% cripto. Hemos visto ya como Goldman Sachs, JP Morgan y BlackRock principalmente se han posicionado y son los que ya presentaron ya hace meses sus solicitudes para crear estos fondos ETF al contado para ser los primeros. Por tanto, creo que a principios de febrero vamos a tener una avalancha de nuevos vehículos en el mercado. Ayer lo estaba hablando con un amigo, que otro tema importante en la aprobación de estos ETFs es la entrada de inversor retail. Todos los oyentes del programa lo sabréis de sobra, existe un gran miedo, ¿no?, en torno a la inversión en cripto. Se supone, en principio, la aprobación de estos ETFs hará que el miedo sea mucho menor. Sí, es una cuestión que ya hace años que se va comentando y sobre todo el inversor más tradicional dice: a mí me interesa entrar en estos mundos, pero me da pavor o me da riesgo perder mis claves, es muy tecnológico, pero en el momento que sea su propio banco o su propia firma de inversión que le realice la inversión como se ha hecho anteriormente y que no haya ningún riesgo y que siempre pueda ir a liquidar su posición en el mercado, esto dará muchísima tranquilidad y va a haber un boom de inversión y de posicionamiento. En Europa hay más regulación, y eso a pesar de que hay 27 regulaciones distintas y que MiCA todavía no está en vigor. Hoy hablamos con Jesús Pérez, asesor de Fondo Cripto Luxemburgo. Le vamos a preguntar la segunda parte del programa por esto. Vamos a escuchar de nuevo a Matinero hablando de este tema. Aquí en Europa, claro, al ser 27 países y cada uno ir un poco por su mano hasta que no entre la regulación MiCA, ¿no?, y que se transponga también en cierta medida la regulación MiFID, hemos visto como Alemania, Luxemburgo, Irlanda ya han ido por delante, ya hay vehículos que se pueden invertir directamente o indirectamente sobre criptomonedas, pero seguramente veremos la equiparación que está sucediendo en Estados Unidos aquí en Europa, que por suerte tenemos una regulación mucho más avanzada. El abogado también ha explicado que la parte fiscal es importantísima en este punto, ¿no? Los fondos centrados en cripto no tienen las mismas normas que los fondos tradicionales, por lo que no tienen tampoco las mismas ventajas fiscales.
vimos durante los años anteriores que fondos de capital riesgo tipo cerrado invertían en criptomonedas, pero luego no podían obtener el beneficio fiscal de los fondos de la inversión y reinversión, que fiscalmente es muy beneficiosa, y aquí tendremos que ver si realmente se aplica esta casi neutralidad fiscal que hace que los inversores vean en la inversión ya no solo como atractiva, sino fiscalmente beneficiosa. 2:12 ya casi de la tarde. 1:12 en las Islas Canarias. Vamos a echar ahora un vistazo a la cotización de las principales criptomonedas. Bitcoin ha llegado hoy a superar los $47.000. Hablo de un precio medio en el CoinMarketCap. Tenemos al market cap global de criptomonedas, al mercado, en la capitalización de mercado global, en 1,7 trillions, ganando un 2% en el día de hoy. Hoy se ve mucho movimiento, hoy está el día muy divertido en los mercados cripto. Está Bitcoin portándose muy bien, la gente está esperando al día de mañana, evidentemente, esperándolo con ansias, ¿no? Índice de miedo y codicia ha vuelto a subir, está en codicia 74, muy en verde. Tenemos la dominancia de Bitcoin también subiendo. La tenemos, mira, ahora mismo en el 54,7%. Ha ganado hoy medio puntito porcentual. Y más que va a ganar seguramente mañana. Habrá que verlo si se aprueba finalmente, si Gary Gensler pasa por el aro, si todo su equipo pasan por el aro, o si continúan alargando el momento más aún, cuando el consenso de mercado ya espera que esto sea una realidad, estos ETFs al contado de Bitcoin. $46.576 ahora mismo Bitcoin, que gana en el día de hoy un 3,5%, y lleva un acumulado ganado de un 2,5%, porque es que ayer lo comentábamos también en el programa, ¿verdad? El acumulado de los últimos 7 días ha sido muy negativo en general para el ecosistema cripto. Tenemos bajadas, correcciones, si queréis verlo así, de un 20%, de un 13%, de un 15%. Vamos a ir, si os parece, por partes. Ethereum, $2.276, perdiendo casi un 5% los últimos 7 días. Es verdad que hoy se recupera un poquito y gana un 0,4%. Tenemos a BNB en los $301, corrigiendo más de un 5,5% los últimos 7 días y también un 0,4% hoy. Interesante también que Tether, la principal stablecoin del mercado, ha ganado en estos últimos días mucho market cap. Está ahora mismo en 94.000 millones. Hace un par de semanas estaba en 80.000 millones. Tenemos a Solana en el quinto puesto, habiendo subido unas cuantas posiciones Solana en esta última semana, ¿no? $99,73, gana un 5%. Intradía se deja, es verdad, un 12% en la semana, en los últimos 7 días. Seguimos con XRP, el token de Ripple Labs, ahora mismo es verdad que corrigiendo un 0,7%, pero es que se deja casi un 11% en los últimos 7 días. Se está comportando también un poquito mal en esta última semana. También, 56 centavos, ya sabéis, el token de XRP, que ha bajado hasta la sexta posición. Por cierto, BNB, 45.000 millones de market cap. Ya sabéis que hace un par de semanas, antes de Navidad, estaban ahí que cada día superaba uno al otro, ¿verdad? Estaba BNB en cuarta posición, de pronto al día siguiente le superaba XRP, cuando igual escuchábamos alguna noticia positiva para el mercado, cuando le daba la razón, por ejemplo, a la justicia estadounidense, pues en un par de semanas o 3 que han sido las Navidades, ha cambiado esto completamente. Ahora mismo BNB, 45.000 millones, casi 46.000 millones de dólares de capitalización de mercado, XRP 30.000. Ha bajado mucho estos últimos días. Cardano, 51 centavos, ganando un 1,5 en la jornada, corrigiendo un 17% los últimos 7 días. A ver si ahora preguntaremos a Salvani qué le parece, ¿no?, estas grandes correcciones en esta última semana. Seguimos con Avalanche.
Avalanche $36 justos, ganando un 4,5% en el día de hoy, pero es que se deja casi un 15% en los últimos 7 días. Dogecoin, esta meme coin del perro japonés, lo tenemos en $0,078, corrige un 1% en la jornada, un 15,5% en los últimos 7 días. Un poquito más se ha dejado Polkadot, 17% de corrección, $7,21 para Polkadot, que hoy se muestra totalmente plano, pero también es verdad que Polkadot antes de Navidad estaba en el entorno de los $4, así que tampoco se está comportando tan mal. Es verdad que al final lo que estamos viendo es una corrección en los últimos 7 días. Tron, 10 centavos, que sigue resistiéndolos. Tron, puesto 12º, perdiendo un 1% en el día de hoy y un 6,5% de corrección en los últimos 7 días. Seguimos con Chainlink, $13,67, corrigiendo un 14% en los últimos 7 días, corrigiendo un 1% en el día de hoy. Polygon, un poquito de recuperación intradía, es verdad que un 0,4% que recupera hoy en verde, pero es que lleva los últimos 7 días una corrección acumulada de un 20%. Polygon, 80 centavos de dólar. Toncoin, $2,19, ya sabéis, este token del entorno de Telegram, de la aplicación de mensajería, se deja casi un 8% en los últimos 7 días, un 2% de corrección intradía. Y terminamos con ICP, Internet Computer, que ha aparecido en esta lista en los primeros 20, está en el puesto 16, pero ha aparecido pues en Navidad realmente. No tenía tanto market cap, tiene 6.000 millones de market cap, $13 para ICP, Internet Computer, que gana un 1% hoy, y es verdad que se deja un 4% en los últimos 7 días, pero vamos, nada comparado con las correcciones que hemos ido viendo, las acumuladas de los últimos 7 días. 2:18 de la tarde, 1:18 en las Islas Canarias, vamos ya muy tarde, así que vamos a saludar a nuestro analista, vamos ya con nuestro análisis de la jornada. Análisis de mercado y actualidad cripto. Saludamos ya a Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast. Muy buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Discúlpame que he ido un poquito tarde hoy, te he tenido ahí esperando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Feliz año! No hay problema, bien. Hemos empezado el año con fuerzas renovadas, o sea que a por todas, a ver qué nos da este 2024. ¿Has podido descansar? ¿Has estado siguiendo los mercados cripto estas navidades? Porque la verdad es que hoy ha cambiado mucho, pero la Navidad ha sido un poquito aburrido el mercado cripto, ¿no? Sí, la verdad es que yo intento desconectar, aunque en este mercado es muy complicado porque es 24/7, entonces Sí. no tienes mucho margen. Siempre tienes que tener un ojo ahí puesto, pero sí, he intentado desconectar bastante. Las cosas han estado bastante tranquilas. Yo creo que el mercado tiene claro que el punto de inflexión pues es esa decisión esperada sobre los ETFs, ¿no? Es el punto el que lo puede cambiar un poco todo, aunque en gran parte entiendo que la noticia ya estará descontada, es decir, que lo que veremos pues será algo a corto plazo, pero a largo plazo ya está descontado. Eso se espera el mercado. No sé si hoy también habrás estado siguiendo el tema de Gotham y de Grifols, aunque no esté del mercado cripto, pero ha sido el gran protagonista en España, ¿verdad? Sí, no lo he seguido mucho porque intento siempre aislarme un poco de las noticias, pero sí que es verdad que al final hoy en día los mercados están muy conectados todos, entonces siempre tenemos implicaciones que nos pueden afectar o siempre hay que estar un poco atento a lo que suceda. Antes leyendo pantallas ahora de las criptos, vemos, es verdad que Bitcoin... Aparte, vamos luego con Bitcoin, porque ahora hablaremos de los ETFs, hablaremos de Gary Gensler, de la SEC y de Bitcoin hoy llegando a los 47.000. Pero aparte, quitando de la ecuación a Bitcoin, todo el resto de las principales criptomonedas, ponemos el top 15, top 20, vemos correcciones en los últimos 7 días con doble dígito, o sea, un 15%, 17% Polkadot, tenemos un 20% abajo Polygon, 15% abajo Dogecoin, Avalanche, , 17%. ¿Qué ha pasado en estos últimos 7 días? Pues, 7 días. 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 7 días
Bueno, yo creo que es un reflejo un poco del mercado, ¿no? Ahora el mercado, conforme se acerca, digamos, la fecha que estaba marcada, pues se muestra intranquilo y es evidente que la solidez que pueda tener Bitcoin o incluso Ethereum no la tienen otros activos. Entonces ahí, pues seguramente el perfil de inversor que está metido en estos activos es un poco más nervioso y hace pues que ante unas ligeras bajadas pues empiecen a haber cascadas de ventas, ¿no? Eso, pues bueno, si le añadimos además posibles temas de derivados DeFi, etcétera, etcétera, pues aquí también le podemos añadir un punto más en esa volatilidad extra que estamos viendo en todo el mercado. ¿Crees que es buen momento para entrar en alguna altcoin ahora mismo? ¿O te estás, no sé si te centras tú más en Bitcoin específicamente? Hombre, yo ahora la situación, yo creo que si se produce todo lo que nosotros esperamos, todo lo que esperamos la gente que ya estamos en el mercado, vamos a ver una alza importante pues en Bitcoin y en Ethereum, ¿no? Que son las dos criptos por excelencia. Entonces, bueno, pues visto esto, quizás es un poco prematuro entrar primero en altcoins, ¿no? El orden lógico quizás sería, pues, si podemos reforzar nuestras posiciones en Bitcoin y en Ethereum para luego pasar a las altcoins, porque la lógica lo que nos dice es que veremos primero un alza en Bitcoin y en Ethereum y luego esa alza se transmitirá a los otros criptoactivos. Eso ya depende también del análisis que haga cada uno y del perfil que tenga, como siempre. Pero yo creo que ahora mismo la oportunidad está grande, puede estar en Bitcoin y en Ethereum. Te voy a hacer ahora la misma pregunta que le voy a hacer luego a Jesús. ¿Crees que van a volver a alargar la SEC esta decisión o que ya mañana escucharemos algo por fin? A ver, yo creo que Gary Gensler está cada vez más atrapado, digámoslo así, ¿no? Y aunque sea a regañadientes, aunque él no quiera, va a tener que acabar aprobando los ETFs, él lo sabe, BlackRock lo sabe y está apretando, yo creo, como nunca lo habíamos visto. Y si no es esta, de la siguiente creo que no se libra. Yo no sé si de esta se librará, pero de la siguiente creo que no. O sea, es decir, al final hablamos tanto de la falta de regulación del entorno cripto y cuando el entorno cripto es proclive y quiere una regulación al facilitar la entrada de capital en productos regulados, le vamos a decir que no. Hombre, es un poco contradictorio, ¿no? Al final. Y creo que ese es el camino y Gary Gensler lo sabe. Y ya digo que si no es esta la próxima, yo creo que va a acabar cediendo. Y creo que esta vez sí que vamos a ver algún movimiento, tiene que haber algún tipo de gesto, algún movimiento. Si no, yo no creo que BlackRock se hubiera expuesto tanto como se ha expuesto estos días. Bueno, es que además leo aquí un titular, BlackRock inyectaría 2.000 millones de dólares de capital en ETF de Bitcoin esta próxima semana, si se llega a Claro, aprobar. yo ya he Ese visto es el cifras que máximo, hablan ¿no? claro, hablan del primer año, calculan, y creo que se queda un poco cortas, unos 10.000 millones en el primer año, y podríamos llegar a unos En setenta y dos conjunto, mil no dices, sé si ¿verdad? es en el segundo, sí, no sé si es en el segundo o en el tercero. Si miramos respecto a capitalización, perdón, hombre, eso es un aumento de un 1%, tampoco es mucho, ¿no? En capitalización. Pero bueno, yo creo que aquí hay más un impacto psicológico de poder invertir en Bitcoin sin exposición a la tecnología blockchain, es decir, directamente a través de un producto financiero regulado por canales tradicionales, y eso es un hecho diferencial muy importante. A ver, veremos una guerra importante de tarifas, ¿verdad? Entre los fondos que han presentado su solicitud ante la SEC para hacer este ETF Spot. Bueno, claro, es que hablamos mucho de BlackRock, ¿no? Pero aquí yo creo que hay un gran olvidado que es Grayscale, que es el pionero en todo esto, ¿no? Que tiene un fondo trust y que lo quiere transformar a ETF. Entonces, vamos a ver un poco esa guerra, ¿no? De realmente de tarifas y para hacerse con ese mercado o con ese capital que va a querer entrar a invertir en este tipo de productos. No olvidemos que al final el hecho de ser un producto regulado pone al alcance de muchísimos más actores de una forma mucho más sencilla la inversión en criptoactivos. Entonces, aquí sí que podemos ver un cambio significativo. ¿Qué te parece el papel de la SEC con todo este tema? Es verdad, o sea, es decir,
cómo han alargado esta aprobación, la falta de claridad regulatoria. ¿Crees que depende también, que esto siempre ponemos a la SEC aquí como el diablo no sé, el demonio de Tasmania, pero ¿no crees que también tiene algo que ver con lo que la claridad regulatoria del propio gobierno estadounidense? Es decir, o sea, la SEC al final sigue normas que le manda, normas marcadas desde el Ejecutivo, ¿no? Exacto. Yo creo que la SEC tiene margen de maniobra, pero al final se basa en las normas que marca el Ejecutivo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que ese margen de maniobra, yo siempre lo he dicho, creo que en la SEC el problema que ha habido aquí es que hay varias instituciones, varios organismos americanos que están, digamos, luchando por regular este mercado, ¿no? Está el CME, hay diferentes mercados y hay diferentes instituciones y todo el mundo quiere regular o se asigna la potestad para regular este tipo de activos, ¿no? Y ha habido un poco también una batalla entre diferentes instituciones para ver qué regulaban y cómo lo regulaban. Pero al final no olvidemos que la mejor manera de proteger al inversor es tener una regulación clara. Claro. Porque es un poco un juego un poco hipócrita, ¿no? El hecho de decir, es que no podemos regular los ETFs porque ha habido muchos problemas con Bitcoin y muchas estafas y muchas malas praxis. Bueno, pero es que las malas praxis han estado porque no había una regulación clara. Porque esto es el lejano oeste, ¿no? Claro. Claro, es la típica, digamos, el círculo vicioso de yo no regulo y así puedo actuar discrecionalmente contra quien quiera cuando quiera, ¿no? Y es un poco lo que le podemos achacar a la SEC, no haber sido más ágil en ese sentido. He visto últimamente, bueno, desde ayer la noticia, ayer por la tarde, Core Scientific ha completado una oferta de acciones de 55 millones de dólares. No sé si has estado siguiendo acciones de renta variable, pero que estén relacionadas con el ecosistema cripto. Pero mira, la jornada de ayer, cerrada ayer, sí, efectivamente ganó casi un 7,5% Core Scientific, pero tenemos también a Marathon Digital, a Riot Platforms, comportándose muy bien en el último año. ¿Qué crees que harán este año? Bueno, irá directamente relacionado con la evolución del mercado cripto, sobre todo, ¿no? Dependiendo del modelo de negocio que tengan, depende del porcentaje de negocio que tengan influido por las cripto, evidentemente, pues es un factor diferencial. Por lo tanto, si estamos invertidos en estos activos, hay que vigilar muy de cerca el mercado cripto porque marcarán mucho su evolución. Es una manera también de invertir en criptos de forma indirecta, ¿no? Tener exposición indirecta a un mercado que exige un conocimiento, digamos, tecnológico que quizás hay usuarios que no tengan. Bueno, pues pueden invertir también a través de estos activos en mercado tradicional. También un poco previsiones de este año, que es el primer análisis contigo este 2024, aparte de lo evidente que son estos ETFs de Bitcoin, el halving que será a mediados de abril. ¿Qué previsiones tienes para este año? ¿En qué te vas a estar fijando? No sé si te has marcado ya una estrategia, ¿en qué vas a estar, dónde vas a poner la diana? Bueno, lo primero es aclarar qué pasa con los ETFs esta semana. Eso es lo primero, ¿no? Una vez veamos qué pasa con los ETFs, el siguiente hito claro es el halving. Si seguimos, digamos, de las directrices de modelos que tienen en cuenta ese halving, de modelos de valoración, podríamos ver a Bitcoin rompiendo máximos históricos este año mismo, pero depende de cómo veamos. Al final, el halving lo que nos trae es una seguridad de que la oferta se va a reducir a la mitad. La nueva oferta se va a reducir a la mitad. Si contamos con la hipótesis de que la demanda se mantendrá o aumentará, evidentemente eso tiene que empujar el precio al alza. Y es en lo que se han basado los modelos de valoración de Bitcoin, teniendo en cuenta los sucesivos halvings, ¿no? No tendría que pasar de otra forma. Aquí lo único que podría alterar esta hipótesis es que haya una disminución de la demanda, ¿vale? Entonces, esa disminución de la demanda pues podría venir por múltiples casos, pero yo ahora mismo no los contemplo. Es decir, yo creo que veremos un año alcista. Hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que el consenso de los analistas dice que la próxima crisis económica que vamos a ver va a ser una crisis de deuda. El único activo en este momento disponible que es completamente o prácticamente completamente ajeno a la deuda
es Bitcoin. Entonces aquí podríamos tener un cambio de paradigma, un cambio de percepción de cierto público inversor hacia Bitcoin y podríamos tener un cambio en la tipología de inversor de Bitcoin y eso podría traer cambios pues, de menos volatilidad, etcétera, etcétera. O sea que es un año en ese sentido muy interesante. Muy interesante, además, estás hablando de deuda, también relacionado. ¿Qué esperas de la política monetaria estadounidense este año? Claro, yo más que la política monetaria, yo creo que la preocupación es el nivel de deuda. Es decir, en algún momento va a, no sé, yo no sé si va a tener que ser un reset, si va, no lo sé, pero en algún momento va a haber que tomar alguna medida, ¿no? Porque estamos llegando quizás a un poco a un sinsentido. Entonces, veremos lo que pasa y cómo se soluciona esto. Además, aquí hay que introducirle algunos factores pues, más geopolíticos, ¿no? Los tenedores de deuda norteamericana, ¿quiénes son? Estos tenedores están reduciendo sus activos o la compra de deuda, incluso se están desprendiendo de deuda que ya tienen. Entonces, hay que ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y así que podemos llegar a un punto en que el mercado pues se resienta y busque pues una nueva referencia o busque una alternativa. Entonces, esa cuestión siempre está ahí hasta que no veamos cómo se soluciona este tema de la deuda, ¿no? Una deuda que llega a unos volúmenes pues preocupantes. Sí, superando ampliamente, pero ampliamente el 100% del PIB de Estados Unidos, ¿verdad? Accenture, ya para terminar, que te he visto que lo has compartido, de hecho hablaremos con ellos la semana que viene, pero bueno, coméntanos un poquito. Accenture ganó un contrato del Banco de España para prepararse para el euro digital. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Y también, es que me he quedado yo aquí con la duda, ¿qué papel crees que tendrá el Banco de España en el desarrollo del euro digital en el seno de la eurozona? Bueno, a ver, aquí el que marca las directrices es el Banco Central Europeo y este pasado mes de octubre ya dejaron claro que el proyecto de euro digital iba adelante. Siguen sin aclarar, para mí, ciertos temas sobre privacidad y sobre trazabilidad, etcétera, etcétera, que son los que a mí más me preocupan. Pero está claro que va a ir adelante y en ese sentido los que tienen que desplegar las políticas del Banco Central son los bancos centrales nacionales. Entonces ahí entra un poco el papel del Banco de España y la prueba más fehaciente de que esto va a tirar adelante es la licitación de ese contrato, ¿no?, que ha ganado Accenture para empezar a desarrollar pues todas las aplicaciones necesarias para gestionar ese euro digital, ¿no? A partir de aquí pues habrá que seguir un poco los acontecimientos y ver cómo se van desarrollando. Pues aquí los vamos a seguir y comentándolos contigo, como siempre. Muchísimas gracias por este análisis. Albert Salvani, socio fundador de Fundifast. Un abrazo muy grande. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. 2:35, hay 36 ya de la tarde. Hay 36 en las Islas Canarias y ya tenemos por aquí a Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, advisor en Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz año, estamos hablando ya de las Navidades, ¿qué tal? Igualmente, muy bien. Hemos descansado un poco y tomado muchas fuerzas y además es un momento donde va a salir un montón de informes, donde además es como un momento de un punto de partida, ¿no?, para la rentabilidad. Siempre creo que, bueno, siempre parece que no, pero el cierre del año nos deja la rentabilidad del año y es importante el cierre. Al final hay mucha, de alguna manera, mucha información que se va a hacer con esos cierres. Es decir, al final parece una tontería, pero que el último día baje o sube mucho, puede pasar de un año que ha subido a bajado. Y también arranca un nuevo año, que volvemos a arrancar con un Bitcoin encima también, ya con revalorizaciones importantes, y también de cara también a lo que veamos de cómo va este año los activos, pues también vuelve otra vez. Contentos porque el fondo va a cerrar con rentabilidad justo este último año, o sea que empezamos ahí con muy buen pie y empezamos también este año muy bien, o sea que yo creo que contentos porque creemos que el activo está en un momento pues con mucho potencial. Ha empezado bien divertido este año. Ya directamente el tema de los ETFs, ahora vamos con ello. Ahora vamos también con el fondo que te quiero preguntar. Pero me estabas diciendo antes, bueno, que te estaba comentando que muy lateral esta Navidad, estas 2 semanas, así, tampoco es tanto tiempo, pero bueno, ya son 2 semanas, el precio de Bitcoin, y me decías, bueno, pero ha habido cosillas interesantes. ¿A qué te referías? Bueno, hemos estado en un entorno volátil, pero hemos tenido un pico, de hecho, de una especie de flash crack que nos llevó hasta 39 con liquidación. Es decir, seguimos estando en un mercado
donde todavía pues se producen realmente eventos de mucha volatilidad. Y eso creo que poco a poco se va a ir quitando. Hay activos ya como Bitcoin y Ethereum donde esa volatilidad de alguna manera está un poco más, de alguna manera está más controlada porque son activos ya muy grandes y moverlos cuesta mucho, pero es verdad que en estos momentos hay muchos activos que son startups que realmente tienen volatilidades muy altas. Entonces, en esos momentos sí que ha habido son momentos donde se producen noticias y incluso sin noticias a veces se produce mucha volatilidad y que de alguna manera expulsan un poco o de alguna manera este grado de apalancamiento, porque en estos mercados suele habitualmente generarse un montón de apalancamiento de gente que ya, como si dijéramos, ve claramente la tendencia, quiere apostar por ello y encima empieza a apalancarse. Y en estos momentos es complicado cuando uno está en un mercado de este tipo con tanta volatilidad, el apalancamiento se sufre. Queda un día para la fecha esperada durante meses. O sea, para que la SEC se pronuncie, es posible que alargue en este momento. Entonces, no te pregunto ya si crees que la aprobarán, si no, ¿crees que alargarán más la decisión? Pues no lo descarto porque estaban ¿verdad? Justo rellenando. Hoy justo habían mandado un par de comunicaciones y estaban volviendo a rectificar cosas que, estamos muy sobre la campana, ¿no? No sé, es posible que también, no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, esta fecha parece que hay sobre todo dos, creo que era el de BlackRock y Vanek, creo que estaban ya, como si dijéramos, parece que van a ser los que van a lanzar, pero no las tengo todas conmigo porque también se esperaba la semana pasada que se produjera, no se produjo, y todavía tienen un margen, podrían tener un poquito de margen, pero vamos, sí, es una noticia que creo que es un proceso, está siendo un proceso. No hay que olvidar que estamos en un momento histórico. Es la primera vez que, digamos, asistimos a la creación de ETF de un nuevo tipo de activo. Entonces, esto lo veremos luego posteriormente. Probablemente lo comparaban con cuando se creó el ETF del oro, cuando empezaron a cotizar. Y estamos realmente ante yo creo que ya legitimación de lo que para muchos se considera un nuevo tipo de activo. Que esto hay mucha discusión sobre ello. Ahora publicaba justo en LinkedIn de alguna manera una gráfica de las correlaciones que a día de hoy está en 0 del Bitcoin con el Nasdaq. Y si lo vemos también, históricamente ha tenido mucha descorrelación. De hecho, hay estudios análisis, informes que explican por qué tener este activo en cartera aporta más rentabilidad, pero no más riesgo. Y eso solo se podría hacer si realmente hay descorrelación, porque si un activo, mucha gente dice que Bitcoin y este tipo de activos son, como si dijéramos, una tecnológica con mucha más beta o con mucha más apalancamiento. Entonces, claro, si se comporta exactamente igual que el Nasdaq y lo tenemos en una cartera, lo que va a pasar es que cuando el Nasdaq baje, pues lo que va a hacer la cartera es bajar más. Es decir, vamos a asumir más riesgo. Es posible que ganemos más rentabilidad porque es un activo que nos va a dar más como si dijéramos, exposición en general o más beta, pero realmente si esta es una tecnológica, pues lo que nos haría es que la cartera sufriría más. ¿Por qué? Porque en ese momento, al tener un activo con mucha más volatilidad y como todos caen a la vez, pues entonces pero cuando uno hace el estudio de lo que aporta en una cartera Bitcoin, se da cuenta que sí que le añade rentabilidad. Bueno, esto es muy difícil no hacerlo porque ha sido el mejor activo en la última década y estos 3 años. Entonces, eso partimos del hecho de que un activo con más beta va a añadir rentabilidad, es lo normal. Si tenemos una acción del Nasdaq que es muy tipo Tesla o algo así, pues evidentemente vamos a tener más rentabilidad, pero probablemente lo interesante es que añade descorrelación. Es decir, que en esas carteras donde se añadía Bitcoin durante estos últimos 10 años, había estudios de 2014 hasta 2020, creo, o 2021, el riesgo no aumentaba y sin embargo la rentabilidad sí, lo cual quiere decir que en el momento que caían esos activos, Bitcoin estaba descorrelacionando. Y ahora lo vemos justo ahora. Vemos ahora justo que el Nasdaq está bajando y Bitcoin está subiendo. Y ahí es donde realmente tiene mucho sentido. Desde luego la gente que no ha tenido Bitcoin en cartera estos últimos años ya probablemente se ha dado cuenta que ha sido una mala elección. Pero ahora ya, teniendo un ETF y encima viendo toda la estadística, creo que cada vez más no tener criptoactivos en tu cartera, cada vez va a ser más complicado de justificar. Se espera que haya un aumento de la confianza, ¿no?, del inversor retail en el caso de que se aprueben estos ETFs. Pero claro, decías tema rentabilidad-riesgo.
Es verdad que si aumenta muchísimo la capitalización de mercado, que ya está cercana a 1.000 millones, está en 914.000 millones, la volatilidad será menor, evidentemente. ¿Podría haber riesgo de otro cripto invierno en el caso de que hubiera otro fraude masivo como fue el de FTX, por ejemplo, que entonces sí que aumenta el riesgo de tener criptoactivos en cartera, sobre todo de Bitcoin? A ver, yo creo que estamos en un mercado, primero va a ser un mercado que no va a ser solo Bitcoin. Un poco la tesis del fondo del hedge fund que gestiono es que no vamos a tener solo Bitcoin como activo, sino que va a ser un mercado mucho más amplio y con muchos más tipos de activos. Entonces, digamos de alguna manera que en un mercado mucho más amplio, pues nos vamos a encontrar desde luego activos que sí que sean de riesgo y probablemente empecemos a tener activos que no sean de riesgo. Estamos a hablar de tokens, los tokens que también representan oro dentro de este mercado también cotizan y esos no se van a comportar. También vamos a tener, de hecho, ahora por ejemplo, tenemos prácticamente, creo que son ya, lo vi la estadística, casi 1 billón de bonos del tesoro americanos tokenizados. Uh-huh. Ese tipo de activo que empieza a tener mucho éxito dentro de cripto tampoco va... Entonces vamos a tener un mercado mucho más heterogéneo, con un montón de activos, y es verdad que vamos a tener por una parte un activo monetario, vamos a tener también proyectos como Ethereum que también son activos monetarios, y luego startups, porque yo creo que las startups del futuro yo creo van a estar aquí. El nuevo Nasdaq no va a estar en el Nasdaq anterior, es decir, y yo creo que ahí esa es la gran apuesta. Entonces, bueno, ahí tendremos que elegir un poco cuál queremos que sea nuestro portfolio, ¿no? Si queremos estar expuesto a todo lo que es este entorno de inversión, pues lo mejor es estar en un índice o en una cartera diversificada. Desde luego, si sube mucho los activos que ya lleguen a como Bitcoin, desde luego vamos a tener mucha menos volatilidad. Ahora, cíclicos, yo creo que los ciclos es algo humano y es algo de los mercados y eso creo que vamos a tener, aunque es cierto que los ciclos en Bitcoin son mucho más, creo que mucho más reducidos y mucho más extremos hasta ahora. Creo que, porque veo que la tecnología, estos ciclos tecnológicos son mucho más acelerados. Has dicho que tenías más criptos aparte de Bitcoin en ese fondo en Luxemburgo, en el que eres advisor, ¿no? ¿En qué os estáis fijando, no sé, aparte de Bitcoin? Y también me interesa, ¿más o menos respetáis el porcentaje de dominancia de Bitcoin dentro de la dominancia de vuestra cartera? Bueno, esa cifra no tiene nada que ver. Esa cifra realmente hay que matizarla mucho, porque realmente sí, claro, el porcentaje de dominancia, por ejemplo, a día de hoy, cuando se habla en el CoinMarketCap, se habla de todo el mercado de activos, y no hay que olvidar que a día de hoy estamos hablando de 140 billones de monedas estables, que eso no debería... Es verdad que no debería contar. No debería contar, o si tienes una cartera donde quieras reflejar todo el market cap, deberías tener, como dijéramos, al menos casi a día de hoy un porcentaje importante en cash, porque mucho es moneda estable. Entonces, bueno, sí que tratamos de... O sea, sí que la cartera va a tener ponderación, y desde luego Bitcoin a día de hoy es uno de los activos que más ponderan, pero luego lo que intentamos... Bueno, también es verdad que en este mercado hay un montón de activos no invertibles, porque de alguna manera hay activos que con muy poquitos tokens circulando tienen muchos emitidos y como que capitalizan mucho. Hay mucho... ¿Cómo? A ver, ¿cómo sí, es decir, yo por ejemplo ahora lanzo un token, imagínate que fuera el token de Radio Intereconomía, y pongo a cotizar 2, pero digo que tengo 1.000 millones de tokens, y aunque esos 2 tokens, claro, esos 2 tokens voy a poner el precio que yo quiera, pero yo cuando luego hablo de la capitalización, hablo de toda la capitalización de todos. Entonces aquí, claro, esto sería lo que en bolsa se llama circulante, que siempre tiene... Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado porque hay muchos tokens que evidentemente tienen muy poquito circulante y cuyo precio, o el descubrimiento del precio de mercado es de alguna manera, no es muy... como si dijéramos natural, no es un descubrimiento de todo el mercado, sino que es un descubrimiento que está muy condicionado por muy poquitos inversores que tienen una gran fuerza de, como si dijéramos, o una gran concentración de ese token. Hemos visto hoy o ayer en la tarde de ayer llegar el Bitcoin a 47.000. Podemos imaginar que tiene algo que ver con la fecha de mañana. Yo creo que tiene que ver, bueno, hay muchos movimientos muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas es que hay mucha gente que ha invertido en... el ETF va a traer muchas cosas. Por supuesto, va a ser capaz de ponerlo en un montón de carteras que hasta ahora no podían ser. El ETF va a permitir, por ejemplo, que un montón de gente que no invertía hasta ahora invierta, o que cómo se distribuyen los productos. Los ETFs no hay que olvidar que los ETFs es uno de los productos
más eficientes que hay en el mercado y donde la gente invierte más masivamente. La inversión ETFs probablemente es una de las inversiones más masivas. Entonces, meter aquí un ETF de Bitcoin, desde luego, entra en una guerra, en una liga que es muy interesante. Porque hay que olvidar que hasta ahora, por ejemplo, para el que quería invertir en Bitcoin o en cripto en mercados, pues había alguna opción que otra. Por ejemplo, MicroStrategy, que parece que es una especie de apuesta de Bitcoin con un poquito de apalancamiento. Estaba Coinbase también. Y bueno, lo primero que digamos que toda esa gente que invertía en estas acciones, lo normal es que se pase al activo en sí. O sea, lo que estaba tratando de tener exposición a cripto mediante un montón de mineras también de Bitcoin, y había una serie de empresas que de alguna manera parecían estar muy relacionadas con cripto y decían, bueno, pues si invierto en estas acciones cotizadas, más o menos como si invierto en Bitcoin, ¿no? Claro, pero tengo la seguridad, ¿no?, de la renta variable, de estar cotizado, de estar dentro del Nasdaq y demás. O es a lo que puedo acceder si no tengo capacidad de hacerlo. Bueno, toda esta gente, lo primero que va a pasar es que muy probablemente invierta directamente en Bitcoin. O sea que a lo mejor tenemos un poquito de resaca en estas acciones de gente que ya directamente invierte en el ¿Crees que eso tiraría a la baja en algún caso alguna de estas veremos precio de algunas acciones de alguna minera, claro, o de algún Coinbase, de algún muy probablemente exchange tengamos un impacto cotizado de gente que ya quiere invertir directamente en activo. También, por ejemplo, hay que pensar que GBTC, que era a día de hoy un poco como si dijéramos la forma de operar, no era un ETF, pero era un fondo puramente de Bitcoin, era un fondo mucho más caro. Entonces el ETF también son vehículos que son extremadamente eficientes y veíamos justo ahora mismo, estos últimos días, una guerra de precios. Se hablaba de 0,30% de comisión. Bueno, van a ser formas de entrar muy eficientes. Entonces, bueno, pues yo creo que todos esos vehículos que estaban de alguna manera con unas comisiones excesivas, pues yo creo que probablemente haya también un flujo de capital de esos. A no ser que pasen, como en este caso, a ser un ETF también y entren un poco en esa... Pero para el inversor, que compitan, ¿no? Para el inversor es perfecto que compitan. Y esto además abre una puerta a ETFs de más activos digitales, que en el fondo es un poco una involución, porque al final estamos trayendo cripto al mercado tradicional, pero claro, es que a día de hoy, si no traes cripto, que yo creo que veremos dos mercados, veremos cómo el mercado luego tradicional se pasa a una infraestructura cripto, que yo creo que va a ser la etapa final, pero a día de hoy es que si te quedas fuera de cripto, te estás quedando fuera de la mejor tecnológica de los últimos años, que es Ethereum. Hay gente, tú que conoces a mucha gente dentro del sector, ¿habrá gente que no le guste que se lancen estos ETFs dentro del sector cripto? Sí, porque esto también implica un poquito, hay mucho debate también en esa parte, es una muy buena pregunta, porque claro, es muy probable que empecemos a ver mucha concentración. Claro, este tipo de vehículos, realmente si de alguna manera intermedian todo el acceso a este activo, pues van a tener una posición de Bitcoin muy, muy importante. Entonces, bueno, pues eso va en contra un poco de todo lo que todo lo que ha sido un poco lo que abre cripto un poco con posibilidad de poder tener los activos tú solo, de poder intermediarlo, de tener una red. Bueno, yo creo que eso va un poco, no sería, o sea, el sueño de la gente que ha hecho cripto no sería que todo estuviera en un ETF y todos tuviéramos participaciones de ese ETF. Claro, porque al final tú tienes la participación, no tienes el Bitcoin como tal. Vamos a aclarar esto a los oyentes. Esto es interesante, lo digo muchas veces en el fondo, esto es interesante porque cuando uno compra un ETF, y ahora varios, claro, tiene que entender cómo se está custodiando. Porque nosotros, un poco el objetivo también que tenemos del fondo de cripto que tenemos, el hedge en Luxemburgo, es que tengamos muy claro cuál es la custodia. En este caso estamos con BBVA Suiza de custodia. Pero claro, muchos fondos van a tener, a lo mejor son más baratos, pero a lo mejor el nivel de custodia o el custodio no es a lo mejor el custodio más seguro. O el custodio que puede de alguna manera luego, a la hora de la verdad, si pasa algo, responder con una pérdida. Entonces ahí vamos a tener, parece ser que Coinbase es uno de los custodios que están cogiendo fuerza, pero no hay que olvidar que Coinbase tiene un par de litigios abiertos con la SEC, y no hay que olvidar que hace poco también veíamos ese USDC, es decir, que tiene relación haciendo un DPEG. Tiene una serie de litigios que va a tener que resolver, que probablemente tengan un impacto, porque puede ser que en algún momento pues haya cosas que tengan. Hace poco Binance pagaba 4.000 millones. Entonces, bueno, eso tiene un impacto desde luego en la empresa. Pero bueno, en principio es uno de las instituciones que eran más institucionales, pese a que han entrado en conflicto con la SEC recientemente. Pero es verdad que hay que ver exactamente dónde está custodiado. No todos los ETFs van a tener el mismo custodio. Hay que entender un poco cómo se custodia eso, y si no es un ETF ya que no tiene Bitcoin, sino que tiene derivados, pues ya todavía hay que investigar más.
Otra cosa que quería aclarar para los oyentes, que lo decimos mucho, pero no sé la razón detrás de ello. Ya existían desde hace tiempo ETFs de futuros de Bitcoin. ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué la SEC le importa tanto que sea al contado en este caso, pero sí permitió en su momento los ETFs de futuros? Pues es una interesante discusión porque realmente al final, bueno, aquí introduce una serie de riesgos adicionales que no tienes con un futuro. Un futuro ya se negocian en un mercado como es el mercado de Chicago, está todo muy clarito, muy claro, hay mecanismos de alguna manera para que esos precios, pues esos mercados funcionen de una forma determinada y bueno, pues hay unas ciertas garantías con respecto a de dónde se van a coger los precios. De la otra forma, tampoco hay realmente mucha justificación a día de hoy, por eso la SEC ha perdido esos juicios para no permitirlo. Pero es verdad que yo creo que no han querido también, de alguna manera, esos derivados no tenían un impacto tan directo sobre el mercado de cripto. Y no hay que olvidar que la SEC durante mucho tiempo ha intentado, y lo sigue haciendo, que Bitcoin y cripto no entren. Han sido unos de los... O sea, que se han visto de alguna manera incluso desbordados por el interés propio del sector, ¿no? Cuando BlackRock ya anunciaba directamente un ETF, ya la SEC le queda poco espacio para imponerse a lo que quiere el mercado, a lo que es realmente una necesidad. Entonces ahí es donde ya había poco y pues han perdido. Realmente introducen, de hecho los ETFs de futuros eran muy poco eficientes, hacían esos rollovers, eran un desastre, a veces no reflejaban el precio de Bitcoin, o sea, realmente era un producto donde además tampoco había demasiada liquidez al principio en estos mercados tradicionales de futuros, con lo cual no era un buen producto y se veía realmente. Entonces yo creo que sí que hay diferencias, desde luego estar en el contado es mucho más eficiente en un montón de situaciones, pero introduce también una serie de riesgos que hay que lidiar con ellos, que quién lo custodia, cómo se custodia, y luego también tiene un impacto muy diferente en el entorno real, porque eso implica que se va a acumular Bitcoin de verdad, no se van a crear, como si dijéramos, derivados de precio de este tipo de activo. Perdona que te vuelva otra vez al fondo de Luxemburgo, pero es que también me interesa. Del que eres asesor, al final pues estás muy, muy pendiente. Evidentemente, si estás en el mercado cripto, estás pendiente de Estados Unidos, es evidente, pero también quería preguntarte, ¿crees que cambiará algo esta aprobación de los ETFs, posible aprobación en el mercado europeo? ¿Crees que cambiará algo en nuestro mercado más cercano? Bueno, pues fíjate, estaba el otro día viendo un poco el capital que había o los fondos que había con criptoactivos en todo el mundo y bueno, es curioso, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Europa, Alemania, Suiza, bueno, Suiza ya sabíamos que había hecho una apuesta grande y yo creo que lo ha capitalizado bien. No hay que olvidar también que a día de hoy tenemos BMS fue comprado por el mercado suizo, curiosamente. Creo que es una empresa que innova mucho y Suiza es uno de los mayores, es uno de los mercados con más fondos de criptoactivos. También Alemania también está en una posición muy fuerte y luego creo que era Suecia también. Francia dentro de también, Europa. tal vez. Francia poquito, fíjate. Oh, y me esperaba yo más, la verdad. Inglaterra parece que está desaparecido de esos rankings. Tengo que verlos, pero fíjate, es curioso porque es verdad que yo he ido a muchos eventos de cripto y en Inglaterra pocos... antes iba mucho más cuando estaba en la época de FinTech. Y luego Estados Unidos, clarísimamente es el gran ganador, toda esa parte. Entonces, bueno, pues ahí cuando se ven flujos de activos es curioso cómo ver que Europa pues han ido ciertos países cogiendo el liderazgo en lo que yo creo que va a ser el futuro de los mercados. Y bueno, vamos a ver cómo, desde luego ya, si está en Estados Unidos, desde luego va a ser mucho más fácil que otros países hagan de alguna manera seguidismo o copien un poco lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces yo creo que desde luego que Estados Unidos haga un ETF, creo que legitima todo. Ya tenemos Canadá era otro de los importantes porque había ya ETFs ahí incluso de contado. Pero vamos, yo creo que esto legitima globalmente ya el activo, lo hace y posiciona a Estados Unidos, puede posicionar a Estados Unidos como uno de los principales mercados donde va a haber vehículos institucionales. Estaremos muy pendientes mañana de esa decisión de Gary Gensler, de la SEC, todos mirando ahora mismo a Estados Unidos.
Al final nos ha cogido esto por la actualidad ha sido esta y hemos tenido que hablar de esto. Si te parece, la semana que viene ya hablamos un poco más tranquilos de lo que va a pasar este año, de cómo ha terminado el anterior y demás, porque esto ha sido obligatorio. Era obligatorio. Importante, es un día histórico, un día, bueno, no sé si será este día o a lo mejor otro, pero desde luego si mañana se aprobara un ETF, desde luego sería un día histórico para todo lo que es la historia de los mercados. Pues hasta aquí la entrevista y hasta aquí el programa, porque terminamos que nos hemos quedado sin tiempo. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de fondo cripto en Luxemburgo, y nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Aquí os esperamos y estaremos muy pendientes de esa decisión de la SEC. Hasta mañana. Adiós.